No hay lugar para vagos ni para delincuentes. Fue el argumento que utilizó el intendente de Venado Tuerto para alguna forma argumentar por qué despedía a 8 trabajadores. Es por eso que vamos a tomar contacto con nuestro compañero JJ López en Venado Tuerto, que tiene la información. Porque la frase es fuerte, JJ. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Pero muy buen mediodía para todos. Así es, la frase es fuerte, no hay lugar para vagos ni delincuentes. Esa fue la expresión del intendente Leonel Charela para el despido de estos 8 trabajadores. Aclaramos que esto es un proceso que lleva varios meses y que no es la primera vez que se despiden trabajadores. De hecho, en alguna otra oportunidad habían sido decenas los trabajadores despedidos por el intendente Leonel Charela. Quien va a dialogar con nosotros en este caso es el actual secretario de Gobierno, quien también está muy involucrado en las cuestiones legales. Hablamos de Mariano de Matía y él nos va a explicar justamente los porqué o los argumentos del municipio para estos despidos. Mariano, ¿cómo va? Buenas tardes ya. Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, la semana pasada el intendente publicó en redes sociales la cesantía, es decir, el despido de 8 trabajadores municipales. Obedece a distintos sumarios que se habían abierto, que se habían iniciado fines del año pasado y fueron resueltos en estos tiempos, en estos días. Básicamente hay situaciones diferentes, pero algunas tenían que ver directamente con inasistencias repetidas al lugar de trabajo, a pesar de que desde el área de recursos humanos estuvieron en contacto con estos trabajadores tratando de revertir esta situación. No se pudo encaminar y eso trajo como consecuencia, obviamente, el despido de algunos trabajadores municipales. Luego sí hubo otros que brindaban información falsa, concretamente en lugares alejados, de los centros más importantes del municipio, centros barriales muy pequeños donde tenían que ir a brindar algunos talleres y la información la brindaban a través, por ejemplo, de planillas. Bueno, esas planillas informaban determinada cantidad de días y horas de trabajo. Cuando nosotros hicimos una pequeña auditoría sobre la cuestión, arrojó como resultado que no era real. Esto se expuso obviamente en el proceso sumarial que se inició el sumario que se inició a los trabajadores municipales, y obviamente ellos reconocieron esta situación. Esto también, la consecuencia fue la cesantía, el despido de estos trabajadores, porque obviamente estaban incumpliendo con sus deberes más básicos. Y después hay algunas cuestiones que tienen que ver con hechos de la esfera privada de los trabajadores municipales, pero que son hechos delictivos, y bueno, el intendente obviamente aplicando, digamos, el régimen estatutario para los trabajadores municipales, que prevé la obligación de no tener antecedentes penales y el decoro en el comportamiento tanto en la vida como trabajador municipal como en la vida personal de cada uno, dispuso la cesantía de un trabajador municipal que reconoció en sede penal a través de un juicio abreviado su responsabilidad de haber agredido a otra persona con un elemento cortopunzante. Y después hubo otra situación de alguien que cometió 2 tentativas de hurto también, y se llevó adelante el proceso sumarial, se realizaron las defensas. Obviamente las defensas, no generan ninguna cuestión que conmueva el hecho atribuido. En este caso, como te decía, tentativa de hurto. En el otro caso había un reconocimiento ya en sede penal incluso de un delito de una agresión física. Arrojaron como resultado la cesantía. Esto es, como bien señalaste vos, una conducta que nosotros al asumir en diciembre del 2019 comenzamos a llevar adelante desde el área jurídica, que conduce el doctor Franco Tamburini. A mí me toca como secretario de Gobierno obviamente llevar adelante también ese proceso como área que conduce el área de recursos humanos y la dirección de asuntos jurídicos, pero lo venimos llevando adelante y aplicando de manera constante desde el año 2019 hasta la fecha, así que no es algo que sorprenda a nadie en Venado Tuerto por lo menos, y es que nosotros premiamos a los trabajadores que cumplen con sus obligaciones y somos muy estrictos con aquellos que incumplen, porque entendemos que los salarios se pagan con los impuestos de los venadenses y es una obligación nuestra hacer cumplir por lo menos el régimen estatutario elemental de los trabajadores municipales. Bueno, ¿hay alguna, digamos, posibilidad o alguna relación que hayan tenido, alguna comunicación con el gremio municipal, con los trabajadores en algún intento de mantenerse en su lugar de trabajo? Mira, en relación con los trabajadores, nosotros para llegar a un proceso sumarial previamente hay mucho diálogo desde el área propia en la que trabaja el trabajador municipal en algunos casos, luego del área de recursos humanos para llegar al área jurídica, terminar en un proceso sumarial en la cesantía. Es decir, no es algo que de la noche a la mañana se inicia un proceso sumarial, sino que hay una relación, una interrelación que obviamente se da en el día a día y una búsqueda constante del mejoramiento del servicio por parte de los trabajadores municipales. De hecho, nosotros en la Dirección de Recursos Humanos, cuando asumimos, creamos una oficina específica de capacitaciones y concursos internos, que estamos inyectándole presupuesto todo el tiempo para mejorar las condiciones de los trabajadores y las capacitaciones.
no se lleva un proceso sumarial de la noche a la mañana, sino todo lo contrario. Lamentablemente la respuesta en algunos casos es negativa o no hay voluntad. Y respecto del gremio, sí, en realidad nosotros estamos poniéndolos obviamente en conocimiento de algunas situaciones que se van generando y se van dando. Podemos coincidir o no en algunos casos, obviamente. Ellos realizan su trabajo y eso está bien que lo hagan, pero nosotros, reitero, esta decisión no es algo nuevo ni que sorprenda a nadie, sino que lo venimos haciendo desde el año 2019 a la fecha. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, la palabra de Mariano de Matía, entonces, secretario de Gobierno, en la gestión anterior era secretario legal y técnica, así que bueno, por eso está involucrado en las cuestiones legales. Para cerrar simplemente decir que si bien el gremio, ahora el secretario general estaba viajando, quedó en atendernos mañana, pero les podemos adelantar que el gremio entiende que hay una cuestión justificada, así que eso ya de alguna manera lo marca todo, ¿no? Sobre todo por esta cuestión estatutaria relacionada, por ejemplo, con los antecedentes penales. Lo otro tiene más que ver con faltas dentro, por ejemplo, de la asistencia, pero evidentemente es algo que se viene realizando en el municipio de Venado y que tiene que ver, me parece, JJ, con esto de la transparencia y de entender que uno lo que está haciendo es administrar los recursos de todos los venadenses. Exactamente, me parece que esa es de alguna manera uno de los fuertes de esta gestión de Leonel Sciarella. Citó a dos casos de dos personas que incurrieron en delitos. Uno tiene que ver con una agresión grave, ¿no? Una persona que agrede a otra, incluso con un elemento cortopunzante, y el otro tiene que ver con dos intentos de hurto de una persona con algún grado de enfermedad que, por lo que tengo entendido, se la ayudó. Aquí, inclusive, después del despido también se le dio algún tipo de asistencia, pero entienden que ya no da para más en la cuestión de mantenerlo aquí trabajando aquí en la municipalidad. JJ, gracias. Hasta la próxima.